hablaremos acerca de la ley de cosenos y aplicaremos un ejercicio para el caso 1, cuando tenemos la medida de los tres lados. Tenemos aquí nuestro triángulo y vamos a darle los siguientes elementos. Vamos a ver, tenemos entonces nuestro ángulo A, nuestro ángulo B y nuestro ángulo C. Recuerden entonces que para encontrar los lados, los lados se encuentran en la parte opuesta al ángulo. Entonces, si nuestro lado está aquí, veamos, sí. Ok, si nuestro ángulo A se encuentra localizado aquí, el lado A sería el lado contrario, en este caso opuesto. Entonces, A sería esto. Okay. Entonces, el ángulo B, el lado B sería este. Ok. B sería este. Ok. Y entonces el C, pues se encuentra aquí. ¿Sale? Y bueno, como dice que es el caso 1 y tenemos o conocemos el valor de los tres lados, vamos entonces a decir que el lado B tiene el valor de 29.8. 29.8. ¿Sale? El lado A de 24.2. Y el lado C tiene un valor de 35. 35. Entonces vamos a aplicar la fórmula de la ley de cosenos, pero recuerden que primero hay que elegir qué ángulo queremos calcular. Vamos a elegir el ángulo A. Entonces vamos a calcular el coseno del ángulo A. ¿Ok? Bien. ¿Recuerdan la fórmula? Recuerden que la fórmula decía que es la suma de los cuadrados de los lados que forman el ángulo. Es decir, si yo quiero calcular el coseno del ángulo A o el valor del ángulo A, tengo que identificar qué lados forman el ángulo. Los lados que lo forman son el lado B y el lado C. Por lo tanto, voy a elevarlos al cuadrado y los sumo. Sería 29.8 al cuadrado más 35 al cuadrado menos el lado opuesto, el cuadrado del lado opuesto, que sería 24.2 al cuadrado. ¿Vale? Ok, ahora entonces voy a todo esto lo voy a dividir entre el doble producto de los lados que forman el ángulo, que son B y C, que entonces serían 29.8 por 35. ¿Sale? Y bueno, entonces hay que hacer la operación. Puede ser que ustedes hagan todo en la calculadora o por partes, como ustedes consideren mejor. Al hacer la operación nos va a dar un valor de coseno de A igual a 0.7322. Pero ojo, eso es el coseno de A. Para sacar la medida de A, lo que vamos a hacer es obtener el coseno a la inverso, que sería coseno a la menos 1.
Aquí. ¿De quién? Pues de 0.7322. Vamos a borrar aquí. Vamos a dejarlo así. De preferencia hay que poner todos los dígitos, pero bueno, como aquí ya no hay espacio, lo voy a dejar así. ¿Sale? Y bueno, al sacar en la calculadora coseno inverso de 0.73, me da un valor en este caso el ángulo vale 43 grados. 43 grados. ¿Sale? Ok, vamos entonces a calcular ahora el ángulo B. ¿Sale? Vamos a regresar a la página anterior para que vamos a borrar y identificar. Aquí digamos que lo difícil es identificar los lados, porque podemos tener el error de colocar mal el dato y pues por lo tanto obtener una medida del ángulo incorrecta. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí vamos entonces a calcular ahora el valor del coseno de B. Vamos a hacerlo. Recuerden que es la suma del cuadrado de los lados que lo forman. Entonces, el ángulo que queremos ahora es el B y está formado por A y por C. Entonces sería 24.2 elevado al cuadrado más 35 elevado al cuadrado menos el ángulo opuesto, que sería entonces el cuadrado del lado opuesto. Sería 29.8. Esto al cuadrado. Y todo esto dividido entre el doble producto de los ángulos que lo forman, que sería 24.2 por 35. ¿Sale? Bueno, ahora, nuevamente, al hacer la operación vamos a obtener el coseno de B. Y esto nos da un valor de 0.5446. Entonces hay que calcular el coseno inverso para poder obtener el valor del ángulo B. 54, ¿sale? Entonces, al hacer la operación en la calculadora, nos dice que el ángulo B tiene un valor de 57 grados. 57 grados. ¿Sale? Ya tenemos el ángulo B. Vamos con el ángulo C finalmente. Y bueno, vamos a borrar todo esto. Entonces vamos a calcular el ángulo C. Nuevamente la suma de los cuadrados de los lados que lo conforman. Tenemos el ángulo C, los lados que lo conforman son el B y el lado A, ¿sale? Que sería este. Entonces vamos a anotarlo, sería 24.2 elevado al cuadrado más 29 más 29.8 elevado al cuadrado, todo esto, menos el lado opuesto que serían ahora los 35 al cuadrado. Y todo esto dividido entre el doble de los ángulos que lo forman, de los lados que lo forman, que son 24.2 por 29.8. Y al hacer la operación podemos obtener el coseno de C, que sería
de 0.1736. Pero recuerden ustedes que lo que queremos obtener es el ángulo, la medida del ángulo. Por lo tanto, hay que calcular coseno a la menos 1, coseno inverso de 0.17. Bueno, esto. Entonces, nosotros calculamos coseno inverso de este valor, que sería 0.1736, y nos va a dar un valor para el ángulo C de 80 grados. Bien, vamos a ver de forma lógica si corresponde a nuestro triángulo. Bien. El ángulo C dice que mide 80 aquí. Y pues sí, en efecto, podemos observar que tiene una abertura mayor que el ángulo A y que el ángulo B. Aquí el ángulo C tiene un valor de 80, el ángulo A de 43 grados, 43, y el ángulo B de 57 grados. Observen que este triángulo no tiene ningún ángulo mayor a 90 grados. Bien, chicos, espero que este ejercicio les sirva. Vamos a resolver ahora para el caso 2.